Bueno, el campo magnético es un campo vectorial, B generalmente vamos a llamarlo, pero no es cualquier campo vectorial. Todos los campos vectoriales, todos los campos magnéticos tienen una característica. La divergencia es cero para todos los campos magnéticos. Entonces, eso significa, por lo que dijimos la última vez, que si la divergencia es cero, entonces puede ser escrito como el rotor de algún campo que no conocemos. O sea que B va a ser igual a el rotor de algún A que no sabemos quién es. Pero lo que dijimos la otra vez nos lo asegura que eso va a ser así. A lo vamos a llamar como el vector potencial por ahora. Bueno, de forma entonces, en cuanto a componentes, tenemos x igual la derivada de z de i menos dai de z. En el caso de bi va a ser dax de z menos daz de x. Y en el caso de bz tenemos dai de x menos dax de y. Bueno, entonces el vector potencial va a ser un campo que va a tener ciertas características. Entonces, una cosa importante que hay que decir es que nosotros un campo magnético o un campo eléctrico, por ejemplo, es algo que uno puede detectar localmente. O sea, eh, si uno quiere saber si hay un campo magnético o eléctrico en alguna región del espacio, uno hace un experimento en esa región y se fija si hay un campo o no. Entonces el experimento generalmente es ver si hay alguna fuerza que se le haga a alguna partícula cargada en esa región, ¿no? Es simplemente hacer un experimento. Pero el campo este vectorial, el vector potencial, no puede ser necesariamente detectado localmente. Entonces, si nosotros tenemos un campo magnético cualquiera, el A no está uníquamente definido por el B. Eso lo podemos ver porque si nosotros tenemos algún campo magnético B, entonces lo que podemos hacer si lo tenemos definido de esta forma es sumarle algún gradiente a A para definir un nuevo vector potencial sin cambiar a B. La razón es que el rotor del gradiente es siempre cero. Entonces, si dos vectores potenciales están relacionados de esta forma, que A', llamémoslo, sea igual a la que teníamos, más un gradiente de S para algún escalar S, como estuvimos diciendo, entonces produce campos magnéticos idénticos. Es decir, debemos tener entonces que BTF también eh, el rotor de A'. Como el rotor de un gradiente es cero, cuando hagamos esto con esto, ahí vamos a tener cero y entonces tenemos un distinto A, pero el B va a ser generado de la misma forma. O sea, vamos a tener distintos A's, A' o solo el A, pero eh, siempre nos va a dar con esta construcción el mismo B. Entonces no va a haber ningún experimento que va a poder identificar uno del otro. Pero esto no es la primera vez que vemos algo parecido a esto, que aparece que la derivada de algo, en este caso no la derivada porque estamos operando, pero este operador depende de derivadas. Ya antes nos había pasado que cuando teníamos la definición de la fuerza, que la teníamos en función de derivadas, pero en realidad la podríamos tener definida tranquilamente en función de una
del gradiente de un potencial, en este caso la energía potencial no es única, siempre uno puede sumar una constante y la fuerza no va a cambiar. Esto significa que uno nunca puede medir directamente el potencial, solo la derivada. Bueno, y lo mismo ocurre con el vector potencial A del que hablamos acá. Entonces, vamos a considerar un ejemplo de un campo magnético y su vector potencial asociado, ¿no? El caso más simple que podemos tomar es un campo magnético uniforme que supongamos que apunta en la dirección Z. Eso significa que cada componente la vamos a tomar así: Bx igual a 0, B igual a 0 y Bz va a ser constantemente B. B representa, digamos, qué tan fuerte es el campo en esta dirección. Y entonces vamos ahora a definir un vector potencial: AX igual a 0, AY igual a BX, AZ igual a 0. Entonces, si calculamos el rotor de A, solo va a haber un solo término, que va a ser la derivada de AI en X. Como es Bx, esto va a ser igual a B. Entonces el único componente del campo magnético es la componente Z, que es el valor B. Eso viene de acá. Entonces el BZ lo tenemos definido en función del A. Y ahora lo que podemos ver es que el campo magnético uniforme parece simétrico con respecto a las rotaciones en el plano X, Y, pero el vector potencial tiene solamente una componente Y. Sin embargo, podríamos haber tomado una prima que nos va a generar el mismo X, B y BZ, el mismo B. Ese sería A' X igual a menos BY y los otros componentes que sean 0. Si A'X es menos BY, entonces lo que vamos a hacer es derivar acá con un menos, nos va a dar de vuelta a B, el resto va a ser 0, y vamos a tener el mismo B. Esta operación de pasar de un vector potencial a otro, que termina describiendo el mismo campo magnético en este caso, tiene un nombre, se llama una transformación de gauge. Bueno, bueno, el vector potencial, vamos a pensar lo que es medio ambiguo, y el campo magnético está bien definido. Bueno, ¿y por qué nos preocupamos tanto por el vector potencial? Bueno, porque el vector potencial es lo que nos va a ayudar a expresar el principio de acción estacionaria, el lagrangiano, el hamiltoniano, etc. Pero en el caso de campo magnético. Entonces, los hechos físicos tienen una invariancia de gauge, pero el formalismo requiere que tengamos que elegir algún vector potencial.